Bienvenidos una vez más a mi canal. Soy su amiga, su confidente, su fuente confiable de todo el salseo. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, con la energía a tope y listos para un nuevo vídeo porque hoy tenemos un tema que va a prender fuego las redes sociales. Hoy nos vamos a sumergir en las profundidades del drama, en las aguas turbulentas de los romances, en esos enredos que tanto nos encantan, y vamos a hablar de una bomba, de una explosión, de un triángulo amoroso que ha sacudido los cimientos del entretenimiento turco. Hablamos de Oğuzhan Koç contra Can Yaman, con Demet Özdemir en el epicentro de la tormenta. Así es, mis queridos y queridas. Prepárense porque lo que les voy a contar es jugoso, picante y lleno de detalles que quizás no conocían. Vamos a desentrañar cada hebra de este enredado ovillo, desde los primeros rumores hasta las declaraciones más explosivas. Vamos a analizar las posturas de cada uno de los involucrados, a entender por qué esta polémica ha generado tanto revuelo y, sobre todo, a especular sobre qué fue lo que realmente sucedió. ¿Están listos para el chisme? Pónganse cómodos, sírvanse un cafecito o un tecito, porque el salseo está por empezar. Y antes de que me olviden, no se les olvide suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Así se mantienen al día con todas las novedades del mundo del espectáculo, y se enteran de todo antes que nadie. Asterisco retrocedamos en el tiempo, el escenario, los protagonistas y un cuento de hadas, que no lo era tanto, asterisco. Para entender bien la magnitud de este drama, tenemos que retroceder un poquito en el tiempo y presentar a los protagonistas. Empecemos por Oğuzhan Koç. Para aquellos que no lo conozcan, Oğuzhan es un hombre multifacético, cantante, actor, comediante, presentador, un verdadero artista. Con una trayectoria consolidada y una gran popularidad en Turquía, Oğuzhan es conocido por su talento, su carisma y su buen humor. Es de esos tipos que te caen bien a primera vista, ¿saben? Un tipo con mucho gancho y con un buen número de fans que lo adoran. Luego tenemos a Can Yaman. A Can Yaman. Con su belleza cautivadora, su físico escultural y su talento actoral, Can se ha convertido en uno de los actores más famosos y codiciados de Turquía, y su fama ha trascendido fronteras. Gracias a sus papeles en telenovelas turcas que han dado la vuelta al mundo, Can ha conquistado corazones en todo el mundo, generando una legión de fans fieles y apasionadas. Es el clásico galán, el hombre perfecto, el sueño de muchas, y a veces, la pesadilla de otras. Y en el centro de todo este torbellino, la bellísima Demet Özdemir. Demet es una actriz talentosa, carismática y súper querida por el público turco. Protagonista de éxitos televisivos como Erkenci y con una carrera en constante ascenso, Demet es una de las actrices más prometedoras del panorama turco. Su belleza, su simpatía y su profesionalismo la han convertido en un ícono de la moda y en una figura muy admirada en la industria del entretenimiento. Ahora imaginemos este escenario, tres figuras públicas, exitosas y atractivas, cuyas vidas están constantemente bajo el escrutinio público. ¿Y qué pasa cuando estas tres personas se entrelazan? Drama, por supuesto. El cuento de hadas, el matrimonio y la fachada de la perfección, Oğuzhan y Demet formaron una de esas parejas que, desde el principio, parecían predestinadas a estar juntas. Una pareja de ensueño. Guapos, famosos, exitosos en sus carreras, parecían la pareja perfecta. Se enamoraron, comenzaron a salir, y en un abrir y cerrar de ojos anunciaron su compromiso. La noticia fue recibida con alegría y entusiasmo por sus fans y por los medios de comunicación. Y luego llegó la boda. La boda del año. Un evento espectacular, lleno de glamour, con invitados famosos, una cobertura mediática impresionante y una atmósfera de cuento de hadas. Todos pensábamos que era el final feliz que merecían, dos personas hermosas, talentosas y exitosas, unidas por el amor. Parecía el cuento de hadas perfecto, la historia de amor digna de una telenovela. Pero como en toda buena historia, las cosas no siempre son lo que parecen. Y así, sin previo aviso, después de poco tiempo casados, la noticia que nadie esperaba. Anunciaron su divorcio. ¡Boom! La noticia cayó como una bomba en el mundo del entretenimiento turco. El cuento de hadas se había roto. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que rompió esta relación que parecía tan perfecta? El divorcio,
la tormenta se desata y el chisme empieza a volar, asterisco asterisco. Aquí es donde la historia se pone realmente interesante y donde los rumores, las especulaciones y, por supuesto, el chismecito comienzan a proliferar como hongos después de la lluvia. Los medios turcos, ávidos de noticias jugosas, se lanzaron a la caza de información. Entrevistas a amigos, conocidos, familiares, fotografías robadas, declaraciones anónimas, todo valía para obtener la primicia. Y poco a poco se empezaron a filtrar informaciones, a veces contradictorias, a veces confusas, pero que nos daban una idea de lo que pudo haber pasado. Las redes sociales se inundaron de comentarios, de especulaciones, de teorías conspirativas. Y en medio de todo este caos, un nombre comenzó a resonar con fuerza, el de Can Yaman. Asterisco asterisco el rumor que encendió la mecha, una llama que nunca se apagó, asterisco asterisco. Una de las teorías más fuertes, y que ha ganado mucha credibilidad con el paso del tiempo, apuntaba a una posible infidelidad. Y el nombre que salía a relucir, una y otra vez, era el de Can Yaman. Según varios rumores, la relación entre Demet y Can, que habían trabajado juntos en la exitosa serie Erkenci-Kuş, nunca se había terminado del todo. Se decía que aunque ambos negaban cualquier relación sentimental, la química entre ellos era innegable, evidente en la pantalla y fuera de ella. Los fans de la serie y muchos medios aseguraban que existía una conexión especial entre ellos, una atracción que iba más allá de lo profesional. Imaginen el drama. Dos actores que interpretan a una pareja enamorada, y que supuestamente también lo son en la vida real. ¿Se imaginan el escándalo? Asterisco asterisco la bomba de Oğuzhan, el desahogo y las revelaciones, asterisco asterisco. Y es aquí donde entra en juego Oğuzhan. Supuestamente, y esto es lo que ha generado la explosión, Oğuzhan Koç descubrió algo que no le gustó, algo que le hizo sospechar de la fidelidad de su esposa. No vamos a entrar en detalles escabrosos por respeto a los involucrados, pero digamos que se encontró con información, mensajes, o situaciones que lo llevaron a creer que Demet y Can mantenían una relación, digamos, clandestina. ¿Se imaginan la sorpresa, el dolor, la decepción que debió sentir Oğuzhan? Un hombre que hasta ese momento parecía tener una vida perfecta, una carrera exitosa, una esposa hermosa y una vida social envidiable. Y de repente todo se derrumba. ¿Y qué hizo Oğuzhan? Pues explotó. Literalmente. Y es que a pesar de ser un hombre tranquilo con fama de ser muy diplomático y con una personalidad que aparentaba ser bastante relajada, la traición, la infidelidad, no le hizo gracia. Y aquí es donde viene la parte más jugosa del asunto. Oğuzhan supuestamente se habría desahogado, habría soltado la lengua, en conversaciones privadas con amigos, con conocidos, incluso en el entorno laboral. Y oh sorpresa, esas conversaciones, con el tiempo, llegaron a oídos de los medios. ¿Cómo? Pues ya saben, el mundo del entretenimiento es un pañuelo. Los amigos de los amigos, los conocidos de los conocidos, y de repente, la información sale a la luz. Asterisco asterisco las filtraciones, las palabras que incendiaron las redes, asterisco asterisco. ¿Y qué dijo Oğuzhan? Bueno, aquí es donde la cosa se pone más delicada. Las fuentes cercanas al entorno de Oğuzhan, que prefieren mantenerse en el anonimato, afirman que las palabras de Oğuzhan fueron duras, directas y muy reveladoras. Según las filtraciones, Oğuzhan habría expresado su decepción, su frustración, su dolor. Habría hablado de la supuesta infidelidad de Demet, de la actitud de Can, y de cómo se sentía traicionado y humillado. No vamos a repetir textualmente lo que se dijo, porque eso ya es especulación pura y dura. Pero sí podemos decir que las palabras de Oğuzhan fueron un reflejo de su dolor, de su confusión y de su rabia. Se dice que Oğuzhan se sintió engañado, no solo por Demet, sino también por Can, a quien consideraba un amigo o un conocido dentro del círculo de la industria. Habría expresado su incredulidad ante la situación, su dificultad para entender cómo algo así pudo suceder, después de todo el amor y la confianza que había puesto en su matrimonio. Asterisco asterisco el escándalo estalla, la tormenta mediática y la furia de las redes, asterisco asterisco. Y el escándalo estalló. Los medios turcos como buitres hambrientos se lanzaron a la noticia. La noticia de la supuesta explosión de Oğuzhan, de sus revelaciones, de sus acusaciones, se propagó como la pólvora. Portales de noticias, revistas del corazón, programas de televisión, todos hablaban del tema. El nombre de Can Yaman, una vez más, volvió a estar en el centro de la polémica.
Las redes sociales se inundaron de comentarios, de especulaciones, de acusaciones, de debates acalorados. Los fans de Demet, de Ouzhan y de Khan se dividieron, defendiendo a sus ídolos, atacándose entre ellos, creando bandos y guerras virtuales. Asterisco asterisco las reacciones de los involucrados, negación, acusaciones y el silencio, asterisco asterisco. Y por supuesto, ni Demet ni Khan se quedaron callados. Ambos emitieron comunicados, negando cualquier relación sentimental y pidiendo respeto por su privacidad. Khan Yaman, por su parte, se mostró muy molesto por la situación. A través de sus redes sociales, y en alguna que otra entrevista, acusó a los medios de sensacionalismo, de inventar historias para vender, y de tratar de dañar su imagen. Aseguró que no había ninguna relación sentimental con Demet, y que todo era una invención para generar polémica. Demet Özdemir, por su parte, fue más cauta en sus declaraciones. Se limitó a pedir respeto por su privacidad, a dejar claro que su divorcio con Ouzhan fue de mutuo acuerdo y que no hubo terceras personas involucradas. Evitó entrar en detalles sobre las supuestas acusaciones, pero dejó entrever su malestar por la situación y por la forma en que se había tratado el tema en los medios. Asterisco asterisco, ¿quién tiene la razón? El eterno misterio del salseo, asterisco asterisco. Pero ¿quién tiene la razón? ¿Quién miente? ¿Qué fue exactamente lo que pasó? La verdad, mis queridos y queridas, es que nunca lo sabremos con certeza absoluta. Los rumores, las especulaciones y las versiones contradictorias seguirán circulando, y cada uno tendrá que sacar sus propias conclusiones. Es muy probable que cada uno de los involucrados tenga su propia versión de la historia. La verdad, como suele ocurrir en estos casos, probablemente esté en algún punto intermedio, en una mezcla de versiones, en detalles que se han filtrado y que no han sido confirmados, en rumores con algo de verdad, y en mucho drama. Lo que sí sabemos es que este enfrentamiento entre Ouzhan Koc y Khan Yaman ha puesto a Demet Özdemir en el centro de la tormenta, y que la imagen de todos los involucrados se ha visto afectada de una u otra manera. La reputación de Ouzhan por haber ventilado supuestamente la intimidad de su matrimonio, la de Khan, por ser señalado como el tercero en discordia, y la de Demet, por ser la supuesta causante de la ruptura. Asterisco asterisco las consecuencias del escándalo, daños colaterales y el futuro incierto, asterisco asterisco. Este escándalo, sin duda, tendrá consecuencias para todos los involucrados. La imagen pública de Ouzhan se ha visto afectada, y aunque es un hombre con muchos seguidores y con una personalidad que suele generar simpatía, algunas de sus declaraciones podrían generarle detractores y críticas. La reputación de Khan Yaman, que ya había sido objeto de controversia en el pasado, se ha visto nuevamente salpicada por el escándalo. Aunque el actor niega cualquier relación sentimental con Demet, los rumores y las especulaciones podrían afectar su imagen y dificultar su desarrollo profesional. Demet Özdemir, por su parte, se encuentra en una situación delicada. La actriz, que siempre se ha caracterizado por su profesionalismo y por su discreción, tendrá que lidiar con la atención mediática y con los rumores sobre su vida personal. Pero ¿cómo afectará este escándalo a las carreras profesionales de cada uno de ellos? Ouzhan, al ser un artista versátil, podría tener más oportunidades de reinventarse, de enfocarse en sus proyectos musicales y de seguir demostrando su talento. Khan Yaman, por su parte, podría verse perjudicado en el corto plazo, especialmente en Turquía, donde la opinión pública es muy sensible a este tipo de situaciones. Sin embargo, su fama internacional podría ser un factor a su favor, ya que su popularidad fuera de Turquía podría protegerlo de las críticas. Demet Özdemir, con su talento y su carisma, podría salir fortalecida de esta situación. Su profesionalismo y su discreción podrían ser valorados por el público y por los productores, y podría seguir consolidando su carrera como una de las actrices más importantes del panorama turco. Asterisco asterisco conclusión, un terremoto en el mundo del espectáculo turco, asterisco asterisco. En conclusión, la supuesta explosión de Ouzhan Koc contra Khan Yaman por Demet Özdemir ha sido un auténtico terremoto en el mundo del entretenimiento turco. Un escándalo que ha revivido viejos rumores, ha generado nuevas especulaciones y ha puesto a prueba la paciencia de los involucrados. Un triángulo amoroso que ha conmocionado a los fans y que ha puesto en evidencia la fragilidad de las relaciones en el mundo del espectáculo. Un drama que nos recuerda que detrás de las cámaras y de las sonrisas perfectas, también existen problemas, secretos y emociones a flor de piel. ¿Fue infidelidad? ¿Fue solo una simple amistad? ¿Quién tiene la culpa?
Las respuestas, como siempre, están en el aire y cada uno tendrá que sacar sus propias conclusiones. Pero lo que sí es cierto, es que este escándalo nos ha brindado horas y horas de entretenimiento, de debate y de especulaciones. Nos ha recordado que el mundo del espectáculo es un circo, donde el drama y el chisme siempre están a la orden del día. Asterisco asterisco y ahora ustedes tienen la palabra, asterisco asterisco. Y hasta aquí el vídeo de hoy, amigos y amigas. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido y que se hayan mantenido al tanto del salseo. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que Ouzhan tiene razón? ¿Creen que Khan es el villano de la historia? ¿O creen que todo es una invención de los medios? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué piensan. Quiero saber si ustedes, al igual que yo, también se han hecho preguntas sobre este drama y sus detalles. ¿Creen que la verdad saldrá a la luz? ¿O todo quedará en el misterio? No olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se pierden ninguno de mis vídeos. Recuerden que aquí siempre les traeré el chisme más jugoso, los análisis más profundos y la información más exclusiva. Gracias por verme, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y recuerden, manténganse atentos, porque el salseo nunca se detiene.